Hola, hola amigos y suscriptores del canal, bienvenidos sean todos una vez más a este canal de YouTube, donde hoy vamos a estar una vez más hablando sobre el programa NDVita y todas sus peculiaridades. En el día de hoy nos vamos a concentrar con la función de linkear. Primeramente necesitamos saber qué cosa es el link y cómo nuestros Medical Assistant lo van a estar realizando en el día a día en su práctica profesional. En el contexto médico y de facturación, linkear los CPT code con ICD-10 significa asociar o vincular los códigos de procedimientos CPT con los códigos de diagnósticos o ICD-10 que justifican la realización de estos procedimientos. Los CPT son códigos que describen qué procedimiento o servicio médico se realizó. Por ejemplo, podemos hablar de una radiografía de tórax, de una consulta médica, de una extracción de sangre o cualquier otro procedimiento que se le realice a uno de nuestros pacientes. Por su parte, los ICD-10 son los códigos que indican por qué se realizó el procedimiento, es decir, es un diagnóstico o condición médica del paciente. Ejemplo de esto podemos hablar de la tos, el dolor torácico, una fractura, diabetes mellitus, entre otras enfermedades. Linkear en sí es asegurar que cada procedimiento o CPT esté correctamente asociado a un diagnóstico o ICD-10 que lo respalde. Esto en sí es crítico para la facturación ante los seguros médicos, pero más específicamente vamos a estar hablando de este caso, que es un ejemplo donde vamos a linkear los CPT que nos aparecen acá. Se muestran acá a la izquierda todos los CPT que se le han realizado a este paciente, todos los procedimientos, que significa exactamente lo mismo, que se le han realizado a este paciente, y se muestran todos con un código. Se muestran acá en el lado izquierdo. En este ejemplo específico, primeramente vamos a empezar hablando de que para realizar el linkeo debemos venir a la sección de la nota médica de Procedures, donde nos vamos a encontrar todos los procedimientos que se le han realizado a este paciente en esta consulta. Cada uno de los procedimientos se enumeran con un código específico. Para realizar el link debemos seguir exactamente el mismo orden que nos muestra la nota médica, siempre teniendo en cuenta de que los últimos CPT que se deben linkear es el 1159F y el 1160F, que son los relacionados con la revisión y reconciliación de medicamentos, como nos los muestra acá en la descripción. Primeramente vamos a linkear el código 3008F, que para apoyarnos podemos leer la descripción que nos muestra en esta parte de acá, que este es el CPT relacionado al índice de masa corporal. Para linkearlo debemos tocar en este botón, este pequeño lápiz que nos muestra acá, y se nos va a abrir esta ventana, la cual nos muestra inicialmente ya viene predeterminado el código Z68.29, que puede variar en dependencia del índice de masa corporal que tenga nuestro paciente. Automáticamente nuestro sistema lo calcula y nos pone este código, que es el que le va a corresponder al paciente. En caso de que el BMI sea un número diferente, en este caso nos lo muestra que es un BMI entre 29.0 y 29.9. En caso de que nuestro paciente tenga un BMI menor o mayor, pues entonces el código Z68 va a ser diferente. Ya no sería el Z68.29, ya sería un número mayor o menor. Algo que nuestro sistema lo hace automáticamente y lo linkea en el primer ICD de manera automática. Nosotros simplemente debemos fijarnos en el listado de diagnósticos que previamente el doctor nos puso para documentar en esta nota. Nosotros debemos seleccionar en el segundo espacio, se despliega un menú y vamos a seleccionar en dependencia de las cifras de BMI que tenga este paciente. Vamos a seleccionar un diagnóstico acá que corresponda con el BMI. Como en este caso el BMI está por encima de 25, pues entonces el diagnóstico que debemos seleccionar es este diagnóstico de sobrepeso, que es el E66.3, para que acompañe al primer diagnóstico. Y de esta manera quedan estos dos diagnósticos acompañados uno del otro. Para auxiliarnos siempre debemos tener presente este folleto, que todos ustedes lo tienen, el cual nos va a servir de auxiliar para poder linkear. El BMI nos lo vamos a encontrar en la segunda página, en la parte inferior,
Acá nos muestra cuál es el CPT que vamos a linkear y acá nos da una breve descripción, una breve indicación de cuáles son los ICD que debemos seleccionar para cada caso. Como pueden ver, en el primer caso corresponde a un paciente que tenga un BMI entre 18.5 y 24.9. En este caso, pues simplemente hay que linkearlo con el código Z68. Solamente ese diagnóstico, pues si se fijan no hay ningún otro diagnóstico acompañándolo. En caso de que nuestro paciente tenga un BMI entre 25 y 29.9, pues entonces el sistema automáticamente va a linkear esa nota con el Z68 que le corresponde, pero nosotros, como fue el caso que acabamos de ver, debemos agregar en el segundo espacio para poner ICD, debemos agregar el diagnóstico E66.3. En caso de que nuestro paciente tenga un BMI de 30 a 34.9, pues entonces automáticamente veremos el diagnóstico Z68 en primer lugar y nosotros debemos buscar del listado que aparece en el menú desplegable que les mostré previamente el diagnóstico E66.9 correspondiente a una obesidad, y así sucesivamente con todos los otros casos que se muestran acá. Cuando el BMI está por encima de 35, pues entonces debemos acompañarlo de un diagnóstico E66.01. Y por último, si el BMI está por debajo de 18.5, pues entonces al diagnóstico Z68 debemos acompañarlo con uno de estos dos diagnósticos en dependencia de lo que tenga nuestro paciente, de la enfermedad que tenga nuestro paciente, ya sea un E44 o un E46, casi siempre correspondiente a un índice de masa corporal bajo, pues entonces se asocian enfermedades como la desnutrición o el bajo peso. Regresando nuevamente a nuestro paciente, una vez que hayamos linkeado nuestro primer CPT, que nos queda en este caso de esta manera, podemos tocar acá en la esquina inferior derecha el botón Save para que se guarde los cambios que hicimos en este linkeo, y ya podemos ver cómo aparece definitivamente nuestro primer CPT con el link completo. Los dos, como les decía anteriormente, acá aparecen los dos ICD que me justifican a mí por qué se le realizó este procedimiento al paciente. Quedaría de esta manera. Luego de esto, vemos que el CPT que aparece para linkear es el 3075 y el 3079, ambos asociados a las cifras de tensión arterial del paciente, uno para la tensión arterial sistólica y el otro código para la tensión arterial diastólica. Ambos vamos a poner los mismos diagnósticos para linkear. Entonces simplemente nos vamos a concentrar cómo debemos linkear uno y el otro, pues simplemente lo linkeamos exactamente igual. Cuando abrimos esta ventana tenemos 4 espacios para poder linkear, y acá sí debemos fijarnos con mucho detenimiento en esta parte del folleto que ustedes tienen en su poder, porque acá debemos seleccionar uno de estos diagnósticos y tienen un orden de prioridad. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad para seleccionar un diagnóstico de todos estos que aparecen acá, todos estos ICD-10 que aparecen acá? Pues inicialmente debemos seleccionar un diagnóstico de hipertensión arterial como estos que se muestran acá. Debemos seleccionar o el código I10 correspondiente a una hipertensión esencial primaria, debemos seleccionar la hipertensión I11.9 o la hipertensión I11.0 o la I12.0, o puede ser también la I12.9 o la I13.10 o la I13.11, pero también puede ser la hipertensión I13.0 o la I13.2, tal y como se muestra en este folleto. Todos estos son los diagnósticos de hipertensión, que si se fijan bien hay una gran diferencia en todos ellos. Es que en dependencia de la hipertensión que tenga nuestro paciente, pues eso va a determinar si acompañamos ese diagnóstico de hipertensión de otro diagnóstico asociado o no, como es el caso de la I10, que por ser una hipertensión esencial primaria no es necesario acompañarlo de ningún otro diagnóstico, porque esta hipertensión no viene asociada con ninguna otra complicación. No siendo así con la hipertensión I11.0. La hipertensión I11.0 en este caso
podemos ver cómo siempre se debe acompañar de una I50, debido a que esta hipertensión es una hipertensión que se acompaña de cierto grado de fallo cardíaco. Por tanto, debemos acompañarla del diagnóstico I50, que como ya les dije, es un diagnóstico de fallo cardíaco. La hipertensión I12.0 y la hipertensión I12.9 es una hipertensión que cursa con cierto grado de enfermedad renal crónica en diferentes estadios. Por tanto, debemos siempre acompañarlo del ICD-N18. En este otro caso, vemos cómo la misma hipertensión I12.0 y la I12.9 se acompañan, como en el caso anterior, como en el ejemplo anterior, de el ICD-N18, correspondiente a una enfermedad renal crónica, pero también se debe acompañar de la diabetes E11.22, pues siempre que aparezca una enfermedad renal crónica, debemos siempre valorar si el paciente es diabético, pues entonces debemos ponerle el código de la diabetes E11.22. En caso de que nuestro paciente tenga la hipertensión I13.10 o I13.11, pues entonces debemos acompañarlo de la enfermedad renal crónica N18. O, como en el ejemplo que se muestra a continuación, si el paciente es diabético, también debemos acompañarlo, aparte de la N18, de la enfermedad renal crónica N18, pues también debemos acompañarlo de la diabetes mellitus E1122. Este código E1122 siempre debe estar acompañado del N18, ya que son enfermedades que están estrechamente relacionadas entre sí. Por último, en el ejemplo de un paciente que tenga la hipertensión I13.0 o la hipertensión I13.2, pues debemos acompañarla siempre de la enfermedad renal crónica N18, en dependencia del estadio en el que se encuentre. También debemos acompañarla de la enfermedad cardíaca, del fallo cardíaco I50. Y por último, debemos acompañarlo de la diabetes mellitus E11.22. Si nos dirigimos al ejemplo específico que estamos realizando ahora, simplemente debemos venir al primer espacio destinado para poner los ICD y vamos a buscar de este menú desplegable el diagnóstico de hipertensión que tenga nuestro paciente. En este caso, como pueden ver, en la primera opción nos aparece la hipertensión I13.10. Pues la vamos a seleccionar y una vez seleccionada nos vamos a dirigir al segundo espacio y con ayuda del folleto que ustedes tienen en posesión vamos a ver cuál es el diagnóstico que debe acompañar esta hipertensión I13.10. Como se muestra acá, la hipertensión I13.10 se acompaña de la enfermedad renal crónica N18 y también de la diabetes E11.22. Pues entonces esos son los ICD que debemos localizar en este menú desplegable donde aparecen todos los diagnósticos. Vemos acá que está la enfermedad renal crónica N18, la seleccionamos y en el tercer espacio pues debemos también buscar la diabetes E11.22. Si se fijan, acá aparece, la seleccionamos y de esta manera queda el link en este ejemplo de nuestro paciente que tenía una hipertensión I13.10 y como se mostraba en el folleto, la acompañamos de la enfermedad renal crónica N18.30 y la diabetes mellitus E11.22, que si leen la descripción podemos ver que es una diabetes mellitus tipo 2 con enfermedad renal crónica. La propia descripción nos muestra cuáles son los diagnósticos que deben acompañar cada una de estas enfermedades. Tocamos la opción de Save y ya se queda guardado los cambios que hicimos en este link donde se asocian estos tres diagnósticos a este CPT code que me justifica la realización de este procedimiento, que fue nada más y nada menos que la de medirle la tensión arterial a nuestro paciente. Como ya les había comentado, el CPT code 3079, que representa la tensión arterial diastólica, pues lo vamos a linkear exactamente con los mismos diagnósticos que nos aparecen en el ejemplo anterior, pues ambos CPT codes se linkean de la misma manera. Solamente debemos abrir y en esta ventana vamos a seleccionar los mismos diagnósticos que habíamos seleccionado en el ejemplo anterior, quedándonos de esta manera. Cuando guardamos la ventana, guardamos los cambios y se ve reflejado exactamente los mismos diagnósticos
tanto en la tensión arterial sistólica como en la tensión arterial diastólica. Solo me queda aclararles que en el caso de la tensión arterial sistólica y diastólica tenemos otros ejemplos para cuando no aparece ningún diagnóstico de hipertensión. Se muestra en nuestro folleto cómo cuando no aparece ningún diagnóstico de hipertensión, ya sea la hipertensión I10 o la I11 o la I12 o la hipertensión I13, pues entonces tenemos otras opciones para escoger y poder seleccionar, que es la I70.0, que es la aterosclerosis de la aorta. En caso de que no nos aparezca ninguna hipertensión, pues podemos seleccionar la I70.0. Se los voy a mostrar en este ejemplo en particular cómo ya aparece linkeado todos los otros CPT code y solamente nos queda por linkear el 3075F y 3079F relacionado con la tensión arterial sistólica y diastólica. Cuando abrimos el menú desplegable podemos ver cómo no aparece ninguna enfermedad relacionada con la hipertensión. No aparece ni la hipertensión I10 ni la I11. Podemos buscar el fondo de los diagnósticos hasta el final de los diagnósticos y vemos cómo no aparece la hipertensión I12 ni tampoco la hipertensión I13. Pero como nos muestra el folleto, podemos ver cómo cuando no aparece ninguno de los diagnósticos de hipertensión, pues entonces tenemos este recurso que es la I70.0. Caso de encontrarlo, pues entonces como aparece acá I70.0, podemos seleccionarlo y ya de esta manera va a estar correctamente linkeado nuestro CPT de la tensión arterial sistólica. Le damos salvar y de la misma manera como el caso anterior, de la misma manera que se linkea la tensión arterial sistólica, pues entonces podemos linkear la tensión arterial diastólica, en este caso con el diagnóstico I70.0. Y ya con eso nos queda completamente linkeado la toma de la tensión arterial sistólica y diastólica. Como ustedes pueden ver, ya tenemos 3 CPT linkeados. Continuamos linkeando los CPT. En este caso, el próximo que vamos a revisar es el código relacionado a la medición de glucosa en sangre de nuestro paciente. Al abrir la ventana podemos auxiliarnos de nuestro folleto. Al revisar en nuestro folleto podemos encontrar que el CPT 82948 relacionado con el test de la glucosa, pues siempre lo vamos a linkear con un diagnóstico de diabetes mellitus. En dependencia del diagnóstico que tenga nuestro paciente de diabetes mellitus, cuando desplegamos el menú donde aparecen todos los diagnósticos que tiene nuestro paciente, acá nos vamos a encontrar un diagnóstico de diabetes mellitus, el cual nos sirve perfectamente para justificar esa medición de glucosa en sangre de nuestro paciente. Salvamos los cambios y entonces vienen a continuación los 2 CPT relacionados con la revisión y la reconciliación de medicamentos que se les realizan a nuestros pacientes. El código, estamos hablando del código 1159F y el código 1160F, pero ambos códigos tienen la particularidad de que debemos siempre dejarlos para el final. Estos dos códigos son los últimos que debemos linkear siempre en cada una de nuestras notas. Por lo tanto, continuamos bajando, dejamos ambos códigos pendientes y continuamos revisando cuáles son los otros procedimientos que se le hicieron al paciente. Como ustedes pueden ver a continuación, lo que ven son los COA, que ya ustedes anteriormente vieron en qué consiste cada uno de estos COA. Son nada más y nada menos que cuestionarios que se le hacen a los pacientes adultos mayores de 65 años. Y todos los COA van a tener la particularidad de que siempre se van a linkear con el Z de la consulta, así como se muestra en este ejemplo. El COA 1170F, que es el Functional Status, nosotros siempre lo debemos linkear con el Z de la visita. En este caso, como estamos hablando, acá se muestra, es un Physical Evaluation, y como ustedes vieron cuando estudiaron el segmento de tipos de visita, el Z de la visita del Physical Evaluation siempre va a ser el Z00.00. Es por eso que, como ven acá, siempre los COA van a estar linkeados con este tipo de visita, con el código de la visita,
que es el Z00.00. Por acá podemos ver al realizar estos COA, todos aparecen linkeados con el Z de la visita. Nos viene faltando el 1158F, que es la discusión de documentos, que de igual manera, por representar un COA, por formar parte de los COA, también lo vamos a linkear con el Z de la visita. Al desplegar el menú de diagnósticos, nos vamos a encontrar acá en el último lugar que aparece el Z de consulta relacionado a esta visita. Lo seleccionamos y podemos salvar los cambios. Ya nos van a aparecer todos los COA linkeados con el Z00.00. Y entonces sí, ya podemos, como llegamos hasta el final y están todos los CPT linkeados correctamente, pues entonces ya podemos regresar y linkear de una vez los dos CPT que habíamos dejado pendientes, que en este caso era el 1159F y 1160F, relacionado con la revisión y reconciliación de medicamentos. Pues para linkear estos dos CPT, lo único que debemos tener en cuenta es que acá debemos utilizar todos los diagnósticos que nos hayan quedado sin linkear, excepto Z de consulta y Z de screening. Esto es de vital importancia, ya que ni en el 1159F ni en el 1160F, en ninguno de estos dos CPT codes, comúnmente llamado por todos nuestros asistentes los códigos de medicamentos, pues en ninguno de estos vamos a usar ni Z de consulta ni los Z de screening. Acá solamente vamos a poner los diagnósticos que nos hayan quedado por linkear, priorizando siempre los HCC, que son los diagnósticos jerárquicos. Se los explico. Podemos abrir y acá vamos a tener el menú donde debemos seleccionar los diagnósticos que nos quedan por usar, priorizando siempre los diagnósticos jerárquicos, los HCC. ¿Y cómo sabemos cuál de estos diagnósticos son HCC? Pues es muy sencillo, ya que se muestra con este pequeño símbolo cuáles son los diagnósticos jerárquicos, que estos son los que representan prioridad para nosotros. Pues ya de una vez, cuando vamos a linkear, podemos ver que en la primera opción nos aparece el diagnóstico I13.10, diagnóstico que ya fue utilizado cuando fuimos a linkear el CPT de la presión sistólica y diastólica. Por lo tanto, ya este diagnóstico fue utilizado cuando fuimos a linkear el CPT de la tensión arterial sistólica y diastólica. Por lo tanto, ya ahora no es necesario utilizarlo. Podemos pasar a la segunda opción, que es la diabetes mellitus E1151. Este lo usamos en la medición de la glucosa, por tanto no es necesario volver a utilizarlo. La diabetes E1122 igualmente fue utilizada cuando linkeamos el CPT de la tensión arterial sistólica y diastólica. Continuamos revisando el fallo cardíaco I50.32, también fue utilizado, por lo tanto tampoco lo vamos a seleccionar. Este diagnóstico de sobrepeso lo usamos cuando estábamos linkeando el CPT del BMI, relacionado con el BMI. Podemos bajar para ver las opciones de diagnóstico que tenemos un poco más abajo. El Z68 también se usó junto con el diagnóstico de sobrepeso. Ambos se linkearon juntos en el mismo CPT code, pero miren acá. Acá tenemos la diabetes E11.69, que estamos hablando de una diabetes mellitus con otras complicaciones específicas, que este diagnóstico, si recuerdan bien, no lo hemos usado en ningún CPT. Por tanto, sí podemos seleccionar. Ahora hay que tener en cuenta que cada vez que nosotros seleccionamos un ICD en este CPT de medicamentos, pues nosotros debemos tener en cuenta una particularidad, que es cuál diagnóstico lleva otro diagnóstico asociado, y para eso nos vamos a auxiliar una vez más de nuestro folleto en esta sección, porque acá nos va a mostrar cuáles son los diagnósticos que siempre deben estar acompañados, ya sea de su causa o de su complicación, pero nunca pueden aparecer solos, siempre tienen que estar acompañados de otro diagnóstico. Estamos hablando en este caso del diagnóstico G63, que es una polineuropatía. Estamos hablando de los diagnósticos J41 y J449, que son la bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estamos hablando del F13.930, que siempre debe acompañarse de uno de estos diagnósticos que están a continuación de él. Estamos hablando del diagnóstico F0280 y por último de todos estos ejemplos de diabetes mellitus, que todos se deben acompañar
de los diagnósticos que se muestran a continuación. Pues en este caso, como estábamos linkeando la diabetes mellitus E11.69, pues la podemos encontrar acá abajo, que me la muestran siendo acompañada del diagnóstico E78. Si buscamos en nuestro ejemplo, la diabetes E1169 siempre tiene que estar acompañado del diagnóstico o del ICD-10 E78. Desplegamos el menú una vez más y nos concentramos en buscar en todos estos diagnósticos el diagnóstico asociado a la diabetes mellitus E1168. Acá lo tenemos, es la hiperlipidemia E78.2. Lo seleccionamos y ya de esta manera vemos cómo aparece el diagnóstico principal acompañado de su enfermedad asociada, en este caso la hiperlipidemia. Pero esto no termina acá, debemos seguir seleccionando diagnósticos para ver si aún así quedan diagnósticos que no hayamos utilizado en el link. Ya todos estos de arriba los revisamos, solamente nos falta por linkear la enfermedad aterosclerosis de la aorta, el diagnóstico I70.0. En este caso, este es el único diagnóstico que nos queda por utilizar, porque como ven, el último ejemplo que nos aparece es el Z00.00, pero como ya les comenté previamente, para linkear los CPT de medicamento 1159F y 1160F no vamos a utilizar nunca ni Z de consulta ni Z de screening. Dicho esto, pues entonces vemos que el único diagnóstico que nos queda es el I70.0, pero no lo voy a utilizar para linkear el 1159F, porque recuerden que eran dos CPT los que nos quedaban y esto era lo que les estaba comentando. Nos queda el CPT 1159F y el 1160F. Por lo tanto, debemos compartir esos diagnósticos sobrantes, esos diagnósticos que nos quedan, y utilizar algunos en el CPT 1159F y otros en el CPT 1160F. Por eso fue que no usé el diagnóstico I70 acá arriba en el tercer espacio. Lo dejé reservado para tener un diagnóstico para usarlo en el CPT 1160F. Por tanto, podemos abrir acá y dirigirnos directamente hasta la parte inferior del menú desplegable y seleccionar el diagnóstico I70.0, que es aterosclerosis de la aorta. Pero siempre teniendo en cuenta que en estos dos CPT relacionados a los medicamentos, tanto en el 1159F como en el 1160F, cada vez que seleccionamos un ICD para linkearlo, siempre debemos dirigirnos a nuestro folleto. Nos va a servir para auxiliarnos si el diagnóstico que seleccionamos lleva un acompañante o no. Por tanto, el diagnóstico que escogimos fue el I70.0. Vamos a mirar. I70.0 no es ninguno de estos diagnósticos que aparecen coloreado de rojo, que son los diagnósticos que obligatoriamente siempre tienen que estar acompañados de su complicación o de su causa. Siempre tienen que estar acompañados de otro diagnóstico asociado o directamente vinculado al diagnóstico principal. Por tanto, como pueden ver en este caso, el diagnóstico I70.0 se puede quedar así, tal y como aparece. De esta manera puede quedarse solo, y así vemos como ya utilizamos cada uno de los ICD para enlazar diagnósticos mostrados en esta parte, en esta sección, que justifican la realización de estos procedimientos o CPT code. Pues de esta manera vemos cómo queda linkeada esta nota médica. Una vez concluido el link, pues recuerden siempre salvar la nota, y de esta manera queda concluido el link de la manera más correcta posible. Es algo bien dinámico que con el paso del tiempo, con el transcurso de los días, pues vamos a ir ganando agilidad, precisión y conocimiento, y verán cómo día a día se nos hace mucho más fácil interpretar y realizar el link de una manera correcta. Gracias a todos por ver el video y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.